Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Brenda Pastrana, soy cirujano oncólogo. Actualmente me encuentro laborando en el centro oncológico que es Cancún Cancer Institute en el Hospital Galenia. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del cáncer de tiroides. Pues me gustaría hacer una introducción breve. El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente. Sin embargo, se ha visto que tiene mayor incidencia en mujeres que hombres. Eso es importante porque normalmente se va a presentar en mujeres jóvenes. Estamos hablando en un rango de edad de 20 a 34 años y en menos porcentaje, aproximadamente hasta en un 2%, en pacientes que son niños y adolescentes. ¿Qué es lo importante del cáncer de tiroides? Pues bueno, primero que nada hay que documentar, hacer énfasis en que los pacientes pueden presentarse del todo asintomáticos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las veces este es un hallazgo durante el estudio de algunas otras patologías. Normalmente los pacientes no van a presentar síntomas de inicio porque únicamente se va a documentar como un hallazgo radiológico, como una incidencia. Y bueno, el cáncer de tiroides vamos a encontrar que su signo principal, o sea, el síntoma principal puede ser el aumento de volumen en el cuello. Muchos de los pacientes van a encontrar un cambio en el volumen de su cuello, pueden incluso notar algún cambio en la palpación de su tiroides. ¿Y dónde se encuentra mi tiroides? Es importante hacer énfasis que la tiroides se encuentra localizada en la cara anterior del cuello. Nosotros durante la palpación buscamos también nódulos o ganglios que se encuentran localizados a lo largo del cuello en su cara anterior y en sus caras laterales. Sí es muy importante hacer énfasis que los pacientes cuando acuden normalmente refieren que no encuentran síntomas, sino que simplemente notan un aumento de volumen sin dolor y sin algún otro síntoma acompañado. Aquí, ¿qué es lo importante? Nosotros como cirujanos oncólogos somos los encargados de poder hacer el abordaje diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros debemos de saber qué estudios vamos a solicitar en orden de tal manera que podamos llegar al diagnóstico preciso y no solicitar estudios de manera innecesaria, ya que muchas de las veces en nuestra consulta de la práctica diaria vemos pacientes que llegan con estudios que muchas veces no se requieren. Entonces, acordando en cuanto al cáncer de tiroides, lo más importante es hacer una historia clínica muy detallada y poder conocer si estos pacientes tienen factores de riesgo que los pudieran llevar a presentar cáncer de tiroides. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quiénes tienen más riesgo de presentar un cáncer de tiroides? Pues bueno, dentro de los factores de riesgo, nosotros encontramos que pacientes que hayan tenido antecedente de radiación, por ejemplo, aquellos pacientes que hayan recibido radiación durante su infancia y sí, precisamente en el área del cuello, o en aquellos pacientes que tengan familiares de rama directa, como papás, hermanos, abuelos, que hayan presentado una enfermedad de tiroides. En este caso, que hayan presentado cáncer tiroideo. Aquí es importante hacer una historia clínica muy detallada, ya que muchas de las veces este tipo de padecimientos tienen un trasfondo genético y por lo tanto nosotros podemos conocer si es importante realizar algún estudio en algún familiar precisamente como un método de screening para evitar diagnosticar a los pacientes en una etapa avanzada. ¿Qué es lo importante del cáncer de tiroides? Pues bueno, nosotros sabemos que la tiroides es un órgano que produce hormonas. Por lo tanto, muchas de las veces se puede presentar con síntomas aumentados o disminuidos en su función.
¿A qué me refiero con esto? La tiroides es el órgano del metabolismo. La glándula tiroidea se encarga de nuestro metabolismo en general. Nosotros vamos a ver síntomas muy a lo mejor inespecíficos, sin embargo, podemos encontrar otros que nos hagan sospechar cuando hay una función de la hormona tiroidea elevada, como por ejemplo pacientes que sienten palpitaciones, pacientes que notan pérdida de peso, nerviosismo, temblor en las manos, y eso nos habla de una función tiroidea aumentada en comparación a los pacientes que nos refieren la función tiroidea disminuida, como por ejemplo pacientes que tienen intolerancia al frío, que notan que hay un aumento de peso o un cansancio excesivo y nos refieren, doctora, me siento muy cansado. Muchas de las veces esto nos traduce una alteración en la función de la secreción de la tiroides, de la hormona tiroidea. Por lo tanto, aquí nosotros durante nuestra consulta para el abordaje diagnóstico es importante que solicitemos un perfil tiroideo. ¿A quiénes se lo vamos a solicitar? A todos nuestros pacientes que acudan con una sospecha de cáncer tiroideo. Es importante conocer la función de la tiroides. ¿Qué es otro de los estudios que nosotros valoramos? La forma de la tiroides. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nuestra tiroides se encuentra limitada a la cara anterior del cuello. Sin embargo, a la palpación es muy difícil poder delimitar su forma. Sin embargo, cuando hay un aumento de tamaño o hay un cambio en la composición de la tiroides, es notorio. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos palpar un nódulo o una induración localizada en la cara anterior de nuestro cuello, y eso es importante que nosotros lo documentemos y entonces iniciemos un estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen es el que nosotros recomendamos de inicio? Pues bueno, cuando nosotros palpamos un nódulo en la tiroides, es importante estudiarlo con un ultrasonido tiroideo, ya que vamos a encontrar ciertas características que nos van a hablar de sospecha de malignidad o no. Cuando nosotros presentamos como hallazgo un nódulo tiroideo, aquellos pacientes que se realizan un check-up, realizan algún estudio y aparece un cambio en el nódulo, en la composición de la tiroides, y entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿este nódulo es bueno o es un nódulo malo? Malo me refiero a cáncer. Hasta el 20 al 30% de todos los nódulos que nosotros encontremos como hallazgos en un ultrasonido de la tiroides se pueden derivar a un cáncer tiroideo. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos ese estudio y condicionemos las características que presenta este nódulo para poder saber qué porcentaje de riesgo de malignidad está presentando. ¿Qué otro estudio realizamos para poder saber si el paciente tiene un cáncer tiroideo? Aquellos pacientes que tienen un nódulo tiroideo sospechoso, que tiene características sugestivas de malignidad, es importante que complementemos con una biopsia por aspiración. Con los hallazgos de esta biopsia, nosotros podemos conocer qué tipo de células se presentan y si hay alteración en las mismas. Por lo tanto, este estudio es un estudio fundamental para que nosotros podamos abordar a este paciente con cáncer tiroideo. Otro de los métodos de estudio para nuestro paciente con una sospecha de cáncer de tiroides, además del ultrasonido, nuestro perfil tiroideo y la biopsia, es importante conocer el funcionamiento y la captación del material radioactivo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos hacer el estudio de medicina nuclear, en el cual nosotros conocemos el metabolismo de las células que componen este nódulo. Es muy importante que llevemos un orden en los estudios que vamos solicitando, ya que muchas de las veces, como bien les comenté, el nódulo tiroideo como tal no necesariamente equipara al diagnóstico de cáncer, y muchas de las veces solicitar este tipo de estudios no está fundamentado y no es viable para el paciente, ya que todos los estudios tienen que estar escalonados. En cuanto al manejo, es importante hacer alusión. El tratamiento del cáncer de tiroides es en su mayor parte quirúrgico. ¿A qué me refiero con esto? Durante el abordaje diagnóstico, nosotros vamos a explorar al paciente, vamos a hacer los estudios de gabinete, y cuando nosotros lleguemos al diagnóstico de cáncer de tiroides, el tratamiento es
quitar la glándula que está afectada. Si nuestro nódulo o nuestra lesión está limitada a un lóbulo tiroideo, nuestro tratamiento consiste en retirar ese lóbulo y mandarlo a estudiar con el médico patólogo. Nuestros hallazgos, dependiendo de las células que se vean afectadas, podemos decir que el paciente solo requiera retirar la mitad de la tiroides o completar la resección total de la misma. Sin embargo, eso lo vamos a documentar con el estudio de patología. ¿Qué es importante en el cáncer de tiroides? La mayoría del cáncer de tiroides va a ser un cáncer de tiroides bien diferenciado. ¿A qué me refiero con esto? Que el cáncer de tiroides va a tener similitud con la célula que le dio origen, en comparación a aquel cáncer de tiroides no diferenciado, el cual la célula que le dio origen no es similar al tumor que nosotros estamos presentando. Aquí es muy importante hacer esta diferenciación, ya que el cáncer de tiroides bien diferenciado va a tener un mejor pronóstico con una sobrevida a 10 años hasta de un 95 a un 100%, en comparación a aquel cáncer de tiroides indiferenciado, en el cual podemos tener un pronóstico malo, incluso a corto plazo. Por eso es muy importante que nosotros hagamos este tipo de abordajes, ya que muchas de las veces hemos visto que los pacientes que acuden con nosotros ya han sido tratados previamente por algún médico o algún cirujano que es no oncólogo, en el cual muchas de las veces los tratamientos han sido incompletos y esto da la pauta a que el paciente pierda ese beneficio de tener un buen pronóstico y una buena sobrevida. Por lo tanto, considero que es importante que sepan que el cáncer de tiroides debe de ser manejado por un experto en cáncer. Bueno, para concluir, me encuentro a su disposición. Mi correo electrónico es bpastrana@cancunoncologycenter.com y al teléfono 9981-919330, que es el teléfono del Cancún Oncology Center. Ahí me encuentro a sus órdenes. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.